Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 18 de septiembre del año 2020. La última tertulia del invierno, podríamos decir, Gonzalo, ya que estabas tan preocupado por el cambio de estación. La última de este invierno 2020. Aquí estamos, saludando a Marcia Collazo, buen día. Buen día a todos. Juan Gropone, ¿cómo te va? Buen día a todos. Bueno, ahí saludé a las dos bibliotecas, ¿no? Porque los dos tienen sendas y abundantes bibliotecas detrás. Gonzalo también tiene una biblioteca, pero se ve menos, se ve algunos libros nada más. Ahora sí, un poco más. Es chiquita. Pero es chica, es más chica es que las otras dos. Es el 5%. Sí. Es el 5%, pero a mí no me gusta hacer alarde. Ah, con razón. Pusiste una parte nada más a la vista. Y Alejandro Aval, buen día. Soy casi tan perfecto Buen día, como Emiliano. que no hace alarde más. Buen día, Emiliano, pero mirá que la de Juan es nada más que una foto. Sí, parece una foto, está muy bien armada, pero no, es verdadera. Soy testigo de que es verdadera porque he estado ahí, conozco esa biblioteca. Es genuina. La mía también es verdadera. Bien, y Alejandro optó por unas puertas de madera muy elegantes, pero no se ven libros ahí. ¿Dónde están los libros en tu casa, Alejandro? Ay, por todos lados, pero los compañeros, tú no, pero los compañeros, sobre todo Gonzalo y Juan, saben que hay atrás de esa puerta, ¿no, verdad? ¿Qué hay? Sí. No, después te cuento. Bueno, vamos al primer tema. Vamos al primer tema. Más de 30 ONGs, entre ellas Greenpeace, le reclamaron esta semana al presidente francés Emmanuel Macron que entierre definitivamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En una carta, estas organizaciones consideran que con el acuerdo Unión Europea-Mercosur se concede un cheque en blanco a las multinacionales para hacer disparar el comercio transatlántico entre ambas regiones a expensas de toda consideración social y medioambiental. Su efecto, agregan, sería desastroso para los bosques, el clima y los derechos humanos. La publicación de este llamado se produjo horas antes de que un comité de expertos, creado a pedido del gobierno francés, presente un informe de evaluación sobre los impactos para el medio ambiente y la salud del acuerdo comercial, del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Según la agencia France Press, ese trabajo, que justamente se publica hoy, establece que el tratado representa una oportunidad desperdiciada para la Unión Europea de utilizar su poder de negociación para obtener garantías sólidas que respondan a las expectativas ambientales, sanitarias y sociales de sus conciudadanos. Bueno, se complicó un poco más ese acuerdo con respecto al cual varios países de nuestra región tienen cifradas expectativas importantes. Uruguay, en particular, tiene cifradas expectativas. Gonzalo, vamos contigo. Bueno, yo en primer lugar quisiera hacer una muy breve reflexión sobre estas ONGs. Las ONGs no las elige nadie, no tienen el visto bueno de ninguna autoridad científica o académica que diga que lo que ellas dicen es cierto, verdadero. Es decir, que la única credibilidad que puede tener una ONG es su trayectoria. Es decir, una ONG que durante años, consistentemente, honestamente, se mantiene en una línea con respecto a la defensa de cualquier sea su objetivo, va ganando credibilidad en la opinión pública. Es la única forma en que una ONG se pueda hacer respetar. Hay muchos ejemplos de ONG que son muy respetadas en el mundo justamente porque no están sujetas a presiones políticas de ningún tipo, ni financieras. Se sabe quién las financia. Y entonces esas ONGs son creíbles. Entre estas 30 ONGs que mandan su carta al señor Macron, está nada menos que Greenpeace. Greenpeace ya la conocemos acá en Uruguay porque vino a hacer sus payasadas en frente a Fray Bentos cuando la planta de UPM todavía ni siquiera estaba construida. Y se comió que del lado de Gualeguaychú había 10 veces más contaminación, y ni hablar que si hubieran unas pocas millas náuticas más al sur estaba el riachuelo, que es una cuenca contaminada que afecta casi la vida de 5 millones de personas. No dijeron nada. Después sí se dieron cuenta y creo que tuvieron alguna intervención no muy importante en Argentina. Es decir,
Primero, yo creo que estas ONGs no tienen credibilidad ninguna para hacer el tipo de iniciativas que han hecho. En segundo lugar, los temas ambientales son temas que son globales, son planetarios, son ni siquiera internacionales, porque el Estado-nación no puede hacer mucho en esto si no tiene la colaboración de los demás estados. Es decir, son temas en los que la humanidad se tiene que interesar en forma solidaria y conjunta y ponerse de acuerdo sobre qué es lo que todos debemos hacer. No yo diciéndote a ti lo que tú tenés que hacer, sino qué acuerdo podemos llegar para entre todos tener una acción conjunta, colectiva, que sea de bien público. Desde la reunión de Río, creo que fue en 1992, la Cumbre de la Tierra, se han empezado a establecer protocolos de todo tipo, para la Tierra, para el agua, para la atmósfera, para la capa de ozono, para todo, y son muy difíciles justamente por eso, porque se requiere que todos los países del mundo trabajen en forma conjunta. Esos son los instrumentos necesarios si a uno realmente le interesa tener un impacto favorable en el medio ambiente, que es un problema mayúsculo de nuestra generación, sobre el que tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, introducir este tipo de consideración en acuerdos que son de carácter bilateral, aunque sea entre grupos y grupos, pero sigue siendo bilateral, Mercosur, Unión Europea. A último momento, cuando los partidos verdes están viendo cómo se define la elección y si Macron y Merkel pueden conservar el poder o no, es una canallada. Es realmente una canallada. No tiene nada que ver con la protección del medio ambiente. Se habla de los fuegos del Amazonas. Sí, sí, mucho más graves recordemos que el propio ¿Ah? presidente Macron se opuso el año pasado a firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en plena crisis diplomática, ¿no? Cuando tuvo aquel entredicho público con el presidente Jair Bolsonaro por los incendios en la Amazonia, ¿no? Sí, y los de California y los de Australia fueron muchísimo mayores, no existen. Desde el punto de vista ecológico, mucho más graves fueron esos otros. Pero resulta que importan los del Amazonas, e importa Bolsonaro, por supuesto. Y estos grupos, ONGs, están siendo financiados por intereses o económicos o políticos, de gente que quiere ver a Macron quedarse o a Merkel quedarse o irse. Son temas internos de política de estos países europeos que no tienen nada que ver con el acuerdo UE-Mercosur. Bueno, y es una pena que los líderes europeos no se den cuenta o jueguen ese juego. Realmente los convierte en líderes muy débiles. Tanto Macron como Merkel han caído en mi estima y van a caer mucho más si le hacen caso a estas cosas. Bueno, después de esta ponencia inicial, largo, pero... sí, después de la ponencia inicial a cargo de el embajador Gonzalo Pérez del Castillo, les propongo que vayamos a una conversación ya soltándose un poco más. Vamos a tratar de no hacer de esto una mesa rígida de exposiciones individuales. ¿Quién sigue ahora? Marcia, ¿vas tú con algún primer comentario? Bueno, como no, yo puedo de repente tirar unas cuantas puntas que tienen que ver. Este es un tema muy complejo, como todo. Obviamente que hay una notoria hipocresía de parte de los países europeos en este sentido, por varios motivos. Voy a poner de lado un poquito lo que es la preocupación por el medio ambiente, porque creo que es vital, creo que es trascendental. Ahora, una cosa es eso y otra cosa son estos movimientos que están todos ellos sospechados de ocultar detrás, ¿verdad?, otros intereses y que muchas veces se disfrazan de medioambientalistas, pero que en realidad lo que están persiguiendo son esos otros intereses solapados. Y otra puntita que quiero tirar, bueno, todos recordemos lo que fue el último imperialismo europeo en el mundo, ¿no? El mismo imperialismo que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Otra que destrucción ecológica en el mundo entero, la India, por dar un solo ejemplo, cuando les cortaban los dedos pulgares a los tejedores hindúes para justamente que no pudieran seguir hilando sus telas y así no hacerle competencia a los mercados del Imperio Británico, pero asolaron, y en África asolaron también, ¿no?, con todo lo que era esa precaria ecología, de cultivos, etcétera, etcétera.
Por otra parte, quiero recordar, ya que queremos dar la agilidad a esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero recordar que ya Bas Ferreira, en su momento, nuestro gran Bas Ferreira, habló de una responsabilidad americana, no mundial, americana, para los problemas americanos. Y dijo claramente, ¿verdad? En plena Segunda Guerra Mundial, lo dijo en una conferencia de Adán Rosario, Argentina, dijo, en estos momentos en que Europa está en ruinas, surge más diáfanamente que nunca el llamado a la responsabilidad de América Latina, que se ocupe de sí misma y que dé un paso decisivo por sí misma, sin que otros les digan eternamente lo que tienen que hacer o la tengan como un mundo absolutamente dependiente en todos los órdenes, incluida, por supuesto, aunque no lo dijo, incluida la cuestión medioambiental. Bueno, Juan, te toca a ti ahora. Bien, yo voy a plantear cosas un poco diferentes y con un punto de vista un poco diferente. Vamos por ahí. Vamos a la discusión. Los grupos ambientalistas, en general, siempre deben ser respetables y respetados. Es decir, porque no creo que sea una conspiración, creo que realmente hay una preocupación por el medio ambiente y enseguida voy a poner algunos ejemplos. No tiene sentido, creo, protestar contra ellos y echarles la culpa de lo que está pasando. La culpa de todo esto viene por otro lado. Quiero para empezar, comenzar de que creo que el nudo de la cuestión en este caso es la protesta contra Brasil. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Brasil? Lo que está haciendo Brasil es deforestando el Amazonas para producir materias primas. Es decir, que eso es un doble delito contra la humanidad. En primer lugar, deforestar la Amazonia, que es un reservorio de biodiversidad y una zona muy importante, y ponerla en riesgo es un disparate. Pero en segundo lugar, es para producir materias primas. Es decir, que es como martillarse el dedo, ¿no? Es decir, es absolutamente infame. De modo que todo lo que se haga contra la deforestación de la Amazonia, creo que me va a tener a mí en primera fila. Y la deforestación no es un fenómeno nuevo en el mundo. Quiero recordar, por empezar, la deforestación de Inglaterra, para que vean hasta qué punto son complejos los problemas del medio ambiente. Es decir, Inglaterra, hacia el siglo XIV, el siglo XIII, empezó a talar sus bosques. Empezó a talar sus bosques, en primer lugar, para dar lugar para las ovejas, es decir, donde estaban los bosques naturales de los que servían de madera, de suministro de madera y de combustible, se necesitaban para el pastoreo de las ovejas, porque la industria textil estaba creciendo en ese momento en el mundo. Inglaterra era un productor de materia prima, de lana. Naturalmente, además, a todo eso contribuía la fabricación de naves, el uso de la madera para la construcción. ¿Cuál fue el resultado de esa deforestación? El resultado de la deforestación de Inglaterra fue que se vieron necesitados a buscar otras fuentes de energía. Y precisamente las otras fuentes de energía que encontraron fue el carbón. Es decir, la minería de carbón en Inglaterra comenzó precisamente como consecuencia de la barbaridad de la deforestación. ¿Y qué es lo que produjo la minería del carbón? La minería del carbón produjo nada menos que la revolución industrial. Entonces, hay que tener un poco cuidado, es decir, diciendo, ojo que las cosas tienen consecuencias a veces inesperadas, como es el caso de Inglaterra. Y el otro caso que también tiene consecuencias inesperadas que quiero mencionar es el caso del Sahara. Es decir, no hay que olvidarse que el Sahara, que es un desierto, hace 10.000 años era una región fértil y llena de vegetaciones y de lagos. Es decir, y eso pasó hace 10.000 años, no pasó en épocas geológicas anteriores. Es decir, pasó casi dentro de la historia. Es decir, que los temas ambientales, lo más importante que hay que tener es que hay que respetarlos, porque sabemos muy poco acerca del medio ambiente. Y por eso, precisamente, mis objeciones que yo pongo a todos aquellos que hablan del cambio, hablan a la ligera del cambio climático. Bueno, volvamos al tema. Entonces, estamos en problemas con el Tratado de Libre Comercio, con Europa, porque Brasil se le ocurre quemar la Amazonia para producir materias primas. Y además, por supuesto, Argentina quiere esperar para entrar en el acuerdo. Es decir, entonces, ¿qué situación tenemos?
tenemos que nuestro brillante Mercosur tiene sus dos grandes países, tienen problemas generan problemas con este tratado. Conclusión, voy a concluir una y otra vez más en lo mismo. Salgamos urgentemente del Mercosur, que lo único que hace es nos hace daño. Un dato a propósito de los temas que venías exponiendo tú recién, Juan. El informe técnico que recibe hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el informe técnico, no el documento de las ONGs, el informe técnico sostiene, entre otras cosas, lo siguiente. El acuerdo tal cual está planteado va a producir una deforestación en el Mercosur. Concretamente, el informe estima que la deforestación en el Mercosur podría acelerarse 5% anual debido a la superficie adicional de pastoreo que sería necesaria para cubrir el aumento de producción de carne bovina destinada a la Unión Europea. Las demandas de carne que este acuerdo implicará del lado europeo, ¿no? El crecimiento de la producción obligará, dice, a ese aumento a su vez de la deforestación en un orden como el que está expuesto con esos números en el informe técnico. Alejandro. Bueno, en realidad es un tema, como decía Marcia, demasiado complicado para la gente normal como yo, quizás como Marcia. No tanto Juan, que le gusta incursionar en estas cosas desde muy atrás, y por supuesto Gonzalo, que está mucho más enterado de lo que puedo estar enterado yo. Para mí la cuestión del medio ambiente es auténtica. Podrá haber exageraciones, ONG, como decía Gonzalo, que lo único que hacen es justificar su existencia haciendo, llamémosle, barullo. Pero el problema del medio ambiente es en serio. Hace un par de semanas yo hablaba de la encíclica del Papa del 2015, la que se llamaba Laudato Si, y a continuación de eso, por lo pronto el Papa Francisco ha hecho una prédica constante por los temas ecológicos. Ahora, mirando esto sin el conocimiento que puede tener alguien como Gonzalo de todos los pormenores que yo no he seguido tan de cerca y además requeriría una experiencia que no tengo para poder evaluar lo que está pasando. De todas maneras, a mí se me ocurre que acá lo que hay, más que una protesta por la ecología, lo que está trancando todo esto es la presión proteccionista de los agricultores y los ganaderos de algunos países europeos, en particular de Francia. Quizás no solo de Francia, pero notoriamente de Francia. Con una especial incidencia en este momento porque, como decía Gonzalo, hay elecciones. Y bueno, esas son cosas que obviamente además cuentan. La presión del proteccionismo es fuertísima. Claro, es que la producción de carne y de la mayoría de los productos agrícolas en América, en lo que sería la región del denostado Mercosur por Juan, y no quiere decir que no estén más o menos de acuerdo con él, la producción tiene costos muy inferiores y los precios de venta son mucho más competitivos par que los que pueden ofrecer los productores europeos. Entonces, toda esa enorme masa de productores agrícolas y ganaderos de Europa, que además están subsidiados por todos lados, al menos en Francia, que es lo que razonablemente conozco, están protestando porque se les viene abajo todo. Y para mí, quizás más que el ecologismo, lo que está influyendo en este momento, el ecologismo podrá influir en alguna medida, pero más que nada lo que está influyendo en este momento para trancar todo son los movimientos de estos grupos proteccionistas. Bueno, tengo comentarios de los oyentes que van por ese lado, ¿no? Pero voy a enumerar varios, a ver qué estuve anotando. Gustavo dice, no vale como argumento esgrimir que como las ONGs o los países en los que ellas están radicadas tienen doble discurso sobre el tema ambiental, entonces tenemos carta blanca para atropellar el ambiente. Ojo, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Después está Santiago, que dice,
Los europeos en este caso son hipócritas y están intentando trancar el tratado porque puede hacer tambalear su producción agrícola. Recordar que los subsidios para ese rubro en Europa son muy altos, especialmente en Francia, a través de la PAC, la Política Agrícola Común. Fue por ese proteccionismo europeo a sus productores agrícolas que el acuerdo Unión Europea-Mercosur demoró tanto tiempo en negociarse. Sí, sin duda que fuese uno de los factores. No sé si fue el motivo, pero evidentemente incidió. Entonces, no es una preocupación medioambiental lo que hay, sí un lobby de grandes agricultores europeos, señala Santiago. Y después hay mensajes que van un poco más al ataque, al contraataque. Este es el de Naida, por ejemplo, que dice que Tupé, ellos son los que consumen, ellos son los que contaminan y los demás somos quienes tenemos que pagar sus desastres con más hambre y desocupación. En fin, ignorancia, soberbia, se queja esta oyente. Gonzalo, ¿volvemos contigo? Nosotros somos los que vendemos, ¿eh? No hay que olvidarse que somos nosotros los que le suministramos todo eso para el consumo. Entonces, a ver, entonces... No, a ver, en primer lugar, yo en ningún momento dije que estoy en contra de tomar medidas para mejorar el medio ambiente, la ecología. Yo creo que es lo más fundamental que tenemos en este siglo, que es preservar la tierra. Es absolutamente fundamental. Lo que yo estoy en contra es las jugarretas que hacen de política interna en Europa, que tiene que ver con la política interna, y ya que entraron en el tema de la política agrícola común, por supuesto que esto lleva 20 años siendo negociado, porque afecta a los intereses de agricultores que vienen siendo subsidiados desde que yo me conozco, y producen una agricultura a un precio descomunal, que solo puede venderse en el mercado local porque la venden, porque la mezclan con mercadería mucho más barata y mucho mejor que importan desde los países del tercer mundo. Por supuesto que hay eso. Y son estos mismos grupos, por supuesto, los que están atrás financiando y dándole bombo a los organismos estos no gubernamentales, que con la excusa del medio ambiente, que Juan es una excelente, yo no estoy en contra de que se defienda el medio ambiente, mucho menos que se deforeste el Amazonas. Pasé 2 años de mi vida yendo y viniendo del Amazonas con unas consultorías del Banco Mundial, tratando de ver qué se podía hacer al respecto. Es un problema extremadamente complejo, como ya lo he explicado en alguna otra ocasión, en una sociedad capitalista, en una economía de mercado, donde lo que te exigen es producir cada vez mejor y más barato. Es muy difícil que eso entre en una ecuación positiva con la preservación del medio ambiente. Es muy difícil. Muchas cosas tienen que cambiar, cosas culturales, para poder atacar bien el problema del medio ambiente. Pero me parece, Juan, que vos lo que más bronca te da es la producción de materias primas, no lo de la deforestación del Amazonas. Porque tu rabia parece ser dirigida a eso. Yo estoy totalmente a favor de que la humanidad tiene que juntar fuerzas para hacer algo por el medio ambiente. Pero este no es el mecanismo, no es interfiriendo con un acuerdo comercial y de cooperación bilateral entre 2 zonas del mundo que entre las dos no van a cambiar la realidad. Esto es una interferencia indebida, eso es lo que yo estoy diciendo, y no tiene que ver con que yo no respete el medio ambiente. Yo estoy absolutamente a favor del protocolo de Río, de Tokio y de todos los protocolos de la capa de ozono que se han hecho, y creo que es una cosa que... Bueno, y ahora con esto de la pandemia queda más que evidente que vivimos en una aldea global y que nos tenemos que preocupar todos de la salud de todos, y el tema también es un tema de colaboración en la que tenemos que participar. No quiero extenderme más, podría hablar horas de esto, pero... Mirá, Marcia quiere agregar algo ahora. ¿Sí? Sí, yo no tengo la menor duda de que Gonzalo puede hablar horas de esto, y claro, nosotros no somos especialistas. Ahora yo, desde mi lugar, desde haber dado tantos años, por otra parte, Historia de las Ideas en América, y haber incursionado en lo que ha sido lo que nos trajo hasta hoy, porque de eso se trata también, ¿no? Por eso hice la invocación a Bas Ferreira, porque en su momento me impactó cómo Bas Ferreira, pero no solo Bas Ferreira, otros filósofos antes, hicieron el llamado a que nos ocupemos de una vez, que tomemos las riendas de una vez de los asuntos latinoamericanos y de los problemas latinoamericanos, sin estar siempre esperando el dedito en alto de unos europeos que verdaderamente dan para desconfiar demasiado. Pero quiero decir que acá no se trata de tener carta blanca para depredar, ni mucho menos. Eso me parece que es una falsa oposición.
que nos ocupemos de nuestros problemas no significa que vamos a salir revoleando el machete y a deforestar todo el Amazonas. Lejos de eso, me parece que el sano sentido común nos indica que tenemos que preservar más que nunca nuestro medio ambiente contra la depredación sistemática que es interna, pero también es externa. Creo que, por supuesto, este acuerdo Unión Europea-Mercosur no es el único, ni siquiera es el ojo del huracán, es uno más de la larga saga o del largo collar, ¿no?, de los problemas que el capitalismo, por supuesto, introduce al ir en contra del medio ambiente. Tal vez no lo ha querido hacer a propósito, pero ese ha sido siempre su resultado, y no trepidó en seguir adelante con esas maniobras y con esas prácticas, aun cuando vio muy bien y desde hace mucho tiempo los daños que se ocasionaban en el medio ambiente con determinadas prácticas comerciales. Entonces, no, creo que aquí, cuando yo hablé de Ferreira, les podría hablar también de la teoría de la acción comunicativa, ¿no?, de Habermas, diálogo racional entre todos los seres humanos del mundo de una vez por todas, pero no seguir en la situación de imperialismo, seguir en la situación de dependencia, de que otros nos dicen lo que tenemos que hacer. Y los que nos dicen lo que tenemos que hacer no son confiables, lisa y llanamente. Entonces, a eso voy. Uh-huh. Alejandro, Juan, ¿algo para agregar antes del cierre? Juan, sí, Juan primero. No, bueno. Alejandro, Bueno. a ver. Este problema se resume en la siguiente cosa. Argentina, Uruguay, Brasil y ahora también Paraguay quieren venderle carne a Europa. Y Europa no quiere dejar de producir carne porque hay lobbies internos de producción. De modo que todo eso, ese es el problema. El problema de la forestación, deforestación, medio ambiente y todo lo demás, la reelección de Macron, es todo secundario. Y mi tesis es: dejémonos de producir materias primas, dejémonos de ser una colonia de Europa. Alejandro. Bueno, yo voy más a lo inmediato y vuelvo a insistir con que el tema, me parece desde afuera, que está trancado en este momento, no tanto por la deforestación del Amazonas, como por el proteccionismo que está luchando a toda costa en Europa para mantener todos los subsidios y una forma de vida y de producción que está muy asentada, en particular en Francia. Y eso es lo que cuenta. Lo que cuenta hoy no quiere decir que los demás factores no deban tomarse en cuenta, pero creo que lo que está trancando hoy debe andar por ahí. Gonzalo levanta el dedo índice, acusador. Un dato, quiero simplemente dar un dato. Tengo entendido, lo puedo ver y lo voy a verificar, pero tengo entendido que toda la carne que va a entrar por cuotas en este acuerdo, toda la carne del Mercosur a la Comunidad Europea no llega a representar el 1% del consumo de la comunidad en un año. Todo lo que exportemos a través de las cuotas que en el acuerdo se han otorgado. Entonces, eso muestra una vez más hasta qué punto ese proteccionismo es ridículo. Cerramos con la actualización de la información en este tema, porque hoy era un día con novedades en Francia. Bueno, se conocen las novedades. Francia rechaza acuerdo Unión Europea-Mercosur por razones ambientales. Francia continúa oponiéndose al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en su estado actual y considera que la deforestación es un problema mayor, según indicaron las autoridades en París este viernes. Tras recibir un informe de un comité de expertos independientes que alerta de los riesgos medioambientales que supondría la entrada en vigor del acuerdo con el Mercosur, el gobierno francés presentó 3 exigencias para seguir con las negociaciones, incluyendo el respeto del Acuerdo de París contra el cambio climático. También reclama que las importaciones del bloque procedentes del Mercosur respeten las normas sanitarias y medioambientales europeas. El proyecto de acuerdo no contiene ninguna disposición que permita disciplinar las prácticas de los países del Mercosur en materia de lucha contra la deforestación. Esto es lo que falta, sobre todo, a este acuerdo y la razón principal por la que en el estado actual las autoridades francesas se oponen, declaró el Ejecutivo. Además, Francia rechaza la falta de ambición en materia de medio ambiente. Ya seguimos, ya cambiamos de tema en esta tertulia de viernes.